Esto es Pakistán, la 23ª economía mundial por paridad de poder adquisitivo, hogar de 230 millones de personas que hoy enfrentan un colapso económico total. Este no es el colapso económico típico de las economías avanzadas, sino uno que podría llevar a la quinta población más grande del mundo a una hambruna masiva y gran sufrimiento humano. Estos problemas económicos están atrayendo la atención de muchos economistas debido a la influencia y dependencia de Pakistán respecto a muchos de los principales eventos económicos del mundo. Pakistán es clave en la iniciativa de la Franja y la Ruta China, al ofrecer una ruta comercial y mano de obra para la segunda mayor economía mundial. Pakistán también tiene una de las fuerzas laborales extranjeras más grandes del mundo, con hasta un 10% del PIB del país proveniente de las remesas enviadas por sus trabajadores en el extranjero. Para ayudar a sus familias, estos trabajadores suelen emplearse en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Estados del Golfo, áreas que han generado mucha controversia por su política global y por el trato que dan precisamente a estos trabajadores. Entender la economía detrás de esta fuerza laboral nos ayuda a prever la evolución de estos problemas. Trabajadores pakistaníes envían miles de millones de dólares anualmente desde Reino Unido, Estados Unidos, Australia y la Unión Europea a su país. El destino de este país afecta a nuestras economías y empleos. Finalmente, y quizá lo más preocupante, para bien o mal, la economía de Pakistán suele analizarse en función de su relación hostil con la India, una potencia económica regional con industrias similares. Economistas comparan el colapso económico de Pakistán con el de Sri Lanka de los últimos 2 años. Aunque hay similitudes, las diferencias son más relevantes. Pakistán tiene una economía y peso político regional mayores. Es la 6ª potencia nuclear más grande. No buscamos generar miedo innecesario. Empujar a una nación con gran arsenal a una situación desesperada nunca será lo ideal. ¿Cómo llegó Pakistán a esta crisis económica? ¿Y qué impacto tendrá en la región? Y, finalmente, ¿qué medidas se están tomando para encaminar de nuevo la economía en dificultades? Es común pensar que las economías de bajos ingresos o en desarrollo siempre enfrentarán catástrofes económicas, y esta idea tiene cierta lógica. Los países menos establecidos en la economía global tendrán más dificultad para obtener préstamos de instituciones respetables a tasas razonables, como las economías avanzadas que al poder endeudarse en su moneda, controlan mejor su deuda. Un país como Japón puede sostener un nivel de deuda gubernamental que es del 260% de su PIB nacional total. Debido a que pide dinero prestado en yenes, una moneda global extremadamente estable y ampliamente reconocida, también paga tasas de interés muy bajas, o a veces incluso negativas por ese dinero. Japón también puede pedir dinero prestado a sus propios ciudadanos porque es hogar de muchas personas muy ricas que necesitan un lugar donde poner su dinero. Japón, como economía establecida, posee billones de dólares en reservas extranjeras, incluyendo dólares estadounidenses. Los inversionistas saben que el país siempre podrá pagar sus préstamos, sin importar su nivel de deuda. Pakistán tendría problemas para pedir dinero en su moneda porque su población no es lo bastante rica para cubrir las necesidades de deuda del gobierno. Y las instituciones internacionales no quieren otorgar préstamos denominados en rupias pakistaníes porque existe un riesgo significativo de tipo de cambio al tratar con una moneda que rara vez se utiliza fuera del propio Pakistán. Pakistán ha solicitado préstamos en dólares estadounidenses y cada vez más en RMB chino. Estos préstamos van a exigir tasas de interés más altas o condiciones políticas adjuntas, porque los países o instituciones que otorgan estos préstamos están asumiendo un riesgo significativo de que nunca se les reembolse. Tener tasas altas en una moneda sin control nacional expone a muchos riesgos. Que su moneda se devalúe, bajen sus exportaciones o su crecimiento no supere las tasas de interés cobradas. Una buena gestión económica, la estabilidad política y un nivel generalmente más bajo de cosas como la corrupción institucional sí ayudan. Las naciones avanzadas evitan muchas crisis económicas que sufren las economías en desarrollo, pero también pueden tomar decisiones tontas, como el Reino Unido en los últimos 6 meses. Cuando algo sale mal, tienen más margen para equivocarse antes de que su sistema económico colapse. En gran parte, esto se debe a que pueden pedir prestado de forma segura y económica a una amplia gama de inversionistas. Las economías avanzadas son más seguras para el individuo, ya que el ciudadano promedio de un país desarrollado es menos vulnerable. Si hay recesión económica, la gente podría perder su empleo y sufrir un gran impacto en su calidad de vida. Nadie morirá de hambre ni tomará medidas desesperadas para lo básico. Las economías avanzadas ganan al exportar productos de alto valor agregado. Si Corea del Sur entrara en una recesión prolongada, no sería bueno,
pero la devaluación de su moneda haría sus exportaciones más competitivas. De pronto, todo, desde teléfonos inteligentes hasta buques de carga y vacaciones, sería más barato para compradores internacionales. Venderían más exportaciones y recibirían más turistas, ayudando a corregir presiones económicas. También les daría una fuente constante de ingresos extranjeros que podría ayudarles a pagar cualquier deuda que tuvieran. Si lo comparas con Pakistán, la devaluación de su moneda tuvo efectos distintos, ya que depende mucho de importaciones para sus industrias. Esas industrias exportan principalmente arroz y ropa de cama, los principales productos del país. A diferencia de los productos especializados que solo se pueden obtener de una selección limitada de países, como los teléfonos inteligentes de Corea del Sur, el arroz y la ropa de cama son artículos que compiten en un mercado global. Una economía débil no produce estos artículos tan eficientemente como los centros agrícolas industriales con suministro y financiamiento estables. Recuerda este punto porque es importante. El turismo mejora, pero la mayoría de visitantes son de la diáspora pakistaní, que vuelve a ver a familiares y amigos. Turistas de alto poder adquisitivo de países occidentales no quieren visitar Pakistán, merecido o no. Se considera inseguro y sin los atractivos que atraerían a turistas aventureros a otros países de la región. Esa es la lista básica de razones por las que Pakistán es vulnerable a desafíos económicos, incluso antes de considerar choques económicos específicos que veremos pronto. Pero también es importante mencionar primero que, a pesar de todas estas vulnerabilidades, Pakistán solía tener la reputación de ser una economía sorprendentemente resiliente. En 1998, la crisis financiera asiática impactó a muchas economías de rápido crecimiento en la región. La crisis inició en Tailandia, cuando el gobierno tuvo que dejar flotar el baht tras quedarse sin divisas extranjeras. Un tipo de cambio flotante es cuando el valor de una moneda lo determina la demanda global. Por ejemplo, actualmente un dólar estadounidense equivale a un dólar con 45 centavos australianos. Si sube la demanda de exportaciones australianas, un dólar estadounidense compraría solo un dólar con 40 centavos australianos. Las fuerzas de oferta y demanda fijan el precio, no el gobierno. Lo contrario a una moneda de libre flotación es una fija o anclada. El gobierno establece que un dólar equivale a 100 baht tailandeses para mantener una conversión fija y que la gente la respete. El gobierno mantendrá reservas de dólares estadounidenses y baht tailandeses para facilitar intercambios de dinero. Si un inversionista desea invertir $1 millón en Tailandia, el gobierno le daría 100 millones de baht para su inversión local. Si el inversionista retira sus ganancias tras unos años, el gobierno cambiaría los baht a dólares. Este sistema es muy popular entre los inversionistas internacionales porque elimina el riesgo del tipo de cambio que asumen al invertir en monedas extranjeras. No sirve de nada si una inversión se duplica en precio, si la moneda en la que está denominada pierde la mitad de su valor al mismo tiempo. Un tipo de cambio fijo asegura que esto no suceda. Un tipo de cambio fijo también facilita, y a menudo hace más competitiva, la exportación de bienes de las industrias locales a nivel global. Si el gobierno reduce el valor de la moneda un 10% respecto al mercado libre, las exportaciones de ese país cuestan 10% menos para compradores internacionales. ¿A quién no le gusta un descuento? Saber el costo fijo de un proveedor y no preocuparse por las variaciones diarias del tipo de cambio es una buena razón para preferir negocios con economías de tipo de cambio fijo, incluso si el gobierno fija su moneda a un precio justo. A fines de los 90 y principios de los 2000, las economías asiáticas dependían fuertemente de exportaciones industriales e inversión internacional, por lo que preferían tipos de cambio fijos. El problema con los tipos de cambio fijos es que son muy caros de mantener. El gobierno necesita mantener suficiente divisas en reserva en todo momento para asegurarse de que puede cumplir con cualquier solicitud de transferencia. Mientras estén exportando muchas cosas y recibiendo un suministro constante de dólares que entran a la economía, eso está bien. Si tienen una mala temporada o un choque económico, podrían quedarse sin dólares extranjeros. Si alguien intenta cambiar sus baht por dólares al tipo de cambio acordado y no puede, todo el sistema colapsa. Otros inversionistas intentarán sacar su dinero de la economía y efectivamente se convierte en una corrida bancaria, solo que a nivel nacional. Esto fue lo que pasó en Tailandia en 1997. El pánico en el mercado causó conmoción en toda la región, ya que grandes economías en crecimiento como Corea del Sur, Indonesia, Taiwán y Filipinas tenían sistemas similares. La inquietud era que si Tailandia quedaba sin fondos para sostener su moneda, otras economías similares también podrían fallar. Al retirar el dinero, esto se volvió una profecía autocumplida. La mayoría de los países aceptaron la derrota y dejaron flotar su moneda, perdiendo los beneficios de una moneda vinculada. Sus economías lo resintieron. Pakistán casi no fue afectado. Al mismo tiempo,
enfrentaba problemas internacionales por probar armas nucleares abiertamente. Se le impusieron fuertes sanciones, similares a las que estamos viendo hoy en día sobre Rusia. Las sanciones aumentaron tras el 11 de septiembre al identificarse a Pakistán como proveedor de combustible y armas a los grupos implicados. El país recibió refugiados de vecinos en guerra como Afganistán. Además del entorno económico hostil, enfrentó las peores sequías de su historia durante 4 años, lo que afectó seriamente la producción de alimentos en una población creciente. A pesar de los desafíos, la economía de Pakistán fue resiliente y mantuvo el crecimiento en ese periodo. La economía no era muy grande ni sofisticada para empezar, así que no podía caer tanto como muchos de sus vecinos en ese momento. Pero el hecho de poder sobrevivir a una tormenta perfecta de choques económicos, aparentemente sin verse afectado, todavía dice mucho sobre cuán autosuficiente podría ser la nación. Si sobrevivió antes con tantos problemas, ¿por qué ahora tiene dificultades? Desde el relajamiento de sanciones y la recuperación del sudeste asiático, la economía pakistaní ha crecido mucho. La economía es casi 4 veces mayor que en 2000, por lo que tiene más margen para caer. Es muy poco probable que regrese a ese nivel, así que incluso el peor resultado económico posible hoy sería mejor que las mejores condiciones económicas de aquel entonces. La crisis comenzó con el COVID, pues la economía perdió una fuente clave de ingresos en moneda extranjera, las remesas de trabajadores pakistaníes en el extranjero. Los trabajadores normalmente enviaban el dinero en dólares estadounidenses u otra moneda reconocida globalmente. Luego, sus familias cambiaban esos dólares por rupias para usarlas localmente en su vida diaria. El gobierno y las instituciones de cambio entregaban esas rupias a cambio de dólares estadounidenses, lo que les proporcionaba una reserva de divisas extranjeras, que era utilizada por el gobierno y las grandes empresas para comprar importaciones de las que la economía más grande y sofisticada se había vuelto dependiente, como el petróleo, fertilizantes y maquinaria. Sin las remesas que mantenían la economía abastecida de reservas extranjeras, la nación no tenía forma de pagar por estos bienes, porque nadie acepta rupias pakistaníes fuera de Pakistán. El primer problema fue el corte de remesas extranjeras y el segundo, el aumento de costos de los bienes importados. La guerra en Ucrania subió los precios del petróleo y de los suministros agrícolas, reduciendo ingresos y aumentando gastos. El país tuvo inundaciones récord que dejaron más de 1.700 muertos y daños de $30.000 millones. Estos desafíos empezaron a convertirse en crisis cuando el gobierno intentó controlar el costo de vida para sus ciudadanos financieramente vulnerables, poniendo un tope a los precios de la electricidad y el gas. Esto representó un gasto importante para el gobierno y las empresas, y provocó escasez en el suministro de combustible para autos y maquinaria en el país, e incluso que regiones enteras sufrieran apagones intermitentes. En un intento por reducir el consumo de energía, el gobierno ha comenzado a prohibir muchas importaciones, especialmente las no esenciales, con el objetivo de frenar la velocidad a la que la moneda extranjera sale del país. Sin embargo, estos esfuerzos solo aceleraron que la gente cambiara sus rupias por monedas más reconocidas mundialmente. Antes de que sea demasiado tarde, el gobierno ha impuesto más restricciones sobre la cantidad de efectivo que las personas pueden transferir, lo que ha significado que el país ahora, técnicamente, tiene 3 tipos de cambio: la tasa que reconoce el Banco Central, la tasa a la que las instituciones privadas que cumplen con las leyes del gobierno cambiarán el dinero, y la tasa del mercado negro, que está dictada puramente por la oferta y la demanda. Las 3 tasas están cayendo, pero probablemente no necesito decírtelo. La tasa oficial es mucho más optimista que la del mercado negro, que refleja la tasa real. Es fácil reírse de algo tan absurdo, pero el pakistaní promedio vive con unos $15 diarios. Van a ser extremadamente vulnerables a una situación en la que el país no tenga los medios para importar lo esencial. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Las instituciones internacionales han ofrecido brindar algo de apoyo en forma de préstamos para darle al país el efectivo que necesita para reabastecer sus reservas y recuperarse. Pero esas ofertas vienen con condiciones. El Fondo Monetario Internacional es una institución financiada por muchas economías globales para apoyar a países en crisis económicas. Evitan que la turbulencia se extienda globalmente. Para eso fueron creados. El FMI ya le ha dado a Pakistán miles de millones de dólares en préstamos y ha prometido darle miles de millones más siempre y cuando el gobierno haga ciertos cambios. Lo más importante es dejar que la moneda flote libremente en el mercado de divisas, algo a lo que el gobierno se ha resistido hasta ahora. Porque, recuerda, hay muchas ventajas en tener una moneda anclada o controlada, especialmente para un país que, a pesar de sus desafíos, ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas 2 décadas. China es un prestamista clave para Pakistán, con $30.000 millones en préstamos,
casi el triple que el FMI. Estos préstamos formaron parte de la iniciativa Franja y Ruta de China, que buscaba incluir a Pakistán como escala clave en rutas ferroviarias, terrestres y marítimas hacia Europa y Medio Oriente, socios comerciales importantes para China. Existe un viejo dicho que voy a adaptar. Si le debes $1 millón al gobierno chino y no puedes pagar, tienes un problema. Si le debes 30,000 millones al gobierno chino y no puedes pagar, el problema es de ellos. Es posible que China extienda asistencia simplemente porque no quieren que la economía colapse, porque eso les costaría tanto en la deuda que tendrían que cancelar, pero también porque se vería terrible geopolíticamente. Esto muestra que la franja y la ruta no progresa como prometieron y otra vez trae condiciones. Y la expectativa de que Pakistán siga las ambiciones geopolíticas menos populares de China y priorice sus recursos para los centros industriales chinos. Si Pakistán logra asegurar financiamiento para mantener su economía a flote, a pesar de la caída en la confianza causada por los titulares alarmantes, no hay razón para creer que las exportaciones no puedan reanudarse. Se podrían proporcionar importaciones vitales. La gente confiaría en su moneda y el crecimiento podría regresar al nivel previo a los recientes shocks económicos extremos. Ahora pongamos a Pakistán en la tabla de clasificación nacional de economía explicada. Pakistán tuvo un PIB de $348,000 millones en 2021. Aunque los desafíos económicos bajarán este número, seguirá siendo una economía global relevante, la número 42 del mundo, así que obtiene 6 de 10. Ese PIB se distribuye entre una de las poblaciones más grandes del mundo. Cada participante solo aporta $1,505 anuales a la economía, cerca de una octava parte del promedio mundial. Obtiene 2 de 10. La estabilidad y confianza siguen bajas más allá de los recientes choques económicos. El país está lidiando con una rivalidad política complicada y hay incertidumbre continua sobre cómo se manejará la economía, incluso en el futuro inmediato. El país obtiene un 3 de 10. Y recuerden que un 0 o un 1 básicamente significa que el país está en guerra civil. Y un 2 significa que el país tiene un gobierno completamente disfuncional o militar. 3 de 10 no es buena calificación. El crecimiento fue fuerte la última década, pero se estancó y bajó desde 2018, cuando empezaron los problemas que analizamos en este video. Por uniformidad, usamos la tasa de crecimiento de la última década. El país obtiene 6 de 10. Finalmente, la industria. Pakistán tiene una economía básica, industrias simples, mano de obra no calificada y carece de grandes corporaciones globales. Tiene muchos recursos naturales, pero le será difícil aprovecharlos por su situación económica. Obtiene un 4 de 10. Pakistán obtiene una puntuación promedio de 4.2 de 10, ubicándose en el ranking nacional de Economics Explained. Gracias por vernos. Adiós.